Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 57, en el que vamos a hablar de por qué nos quieren tanto los perros. Esto es así. Pero antes de empezar, el episodio de hoy está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maeztu y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga el cerebro a todos los niveles. Y ahora ya sí, como siempre, te doy el paso, Hugo. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues porque nosotros lo valemos, por eso nos quieren, porque somos queribles, ¿no? O sea, ¿cómo no querernos, Clara? ¿Cómo no querernos? Hombre, pues yo creo que los humanos tenemos nuestros fallos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sí, no, la verdad que estaba... Parece... precisamente por eso, que hay individuos abyectos y los perros los aman igual. Eso es así. Que... Eso, sí. Y de hecho, te quería preguntar también... Porque esto es hay mucha controversia, ¿no? De entre la gente que le gusta a los perros y los gatos. ¿Tú qué eres? ¿Más de perros, de gatos o de ninguno? A ver, yo voy a jugar la carta típica de decir que el perro es como más noble que el gato, ¿no? O sea, porque el perro mítico, en plan, fallece un señor en no sé dónde y el perro está 6 días allí esperando y aullando y todo eso, ¿no? O le sigue hasta el hospital. Sí. Los gatos nunca se ve que hagan eso y los gatos dan la impresión de que son más... En plan, dame de comer, venga, chao. Hombre, tampoco es eso, depende del gato. Hay gatos muy amorosos. Pero claro, hay gente que dice que les parece que los perros, pues, quieren a cualquiera. O sea, da igual cómo les trates, lo que hagas, que siempre te van a idolatrar, vas a ser como su figura referente, ¿no? Y que hay gente que no le gusta eso. En cambio, el gato es más independiente, más, bueno, pues voy para aquí, si no me interesas. Hay gatos que han dejado a sus familias y se han mudado con otras familias. Es verdad, hay casos reportados, efectivamente, en los archivos policiales. Hay gatos que abandonaron a sus familias. Es curioso. Bueno, a mí me gustan tanto los perros como los gatos. Tengo que decir... Son muy lindos. Que aunque me gusten los dos, de los gatos me da más miedo que me parece que es más fácil que un gato te llegue a arañar porque está estresado o lo que sea. Entonces eso me da un poco de miedo. En cambio los perros me parece que no es menos frecuente ¿Miedo? Que un perro... Sí. A ver, menuda fobia... A ver... ¿No? O sea, bueno, si te araña... O sea, ¿de qué tienes miedo en concreto? ¿De que te haga una herida profunda y tengas que ponerte antirrábica? No sé, que me arañe un poco. No sé. Vale. Los perros no sé. Hombre, yo que sé, el perro jugando igual te puede hacer un poco de daño mordiendo, pero... No sé. La verdad es que miden muy bien, ¿eh? Si miden lo piensas, muy bien. En general... Sí, no recuerdo nunca que jugando un perro dijera yo, Dios, me hizo sangre, ¿sabes? A ver, yo no he tenido nunca ni perro ni gato así de verdad. O sea, he tenido pues no sé, de verlos de cerca, pero no, sí. no he tenido. Entonces, de verlos de cerca, qué quiero privilegio. decir, en mi pueblo venían muchos gatos, entonces pues algunos se hacen más casi como... Parecen casi domésticos, aunque sean pues gatos de la calle, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, en fin... Vamos a entrar porque es un tema muy interesante, espero que a la gente le guste. Yo creo que es muy curioso el tema. Y fascinante. Fascinante, desde luego. Es algo que se suele decir, lo de que el perro es el mejor amigo del ser humano, ¿no? Sí, no del hombre, se dice del ser humano, siempre se dice así. Bueno, yo digo del ser humano, porque la mujer también, ¿no? Cierto. También somos amigas de los perros. Sí, tenéis vuestras cosas, pero sois amigas también. Sí, muy amigas. Entonces, bueno, yo creo que no a todo el mundo le gustan los perros, evidentemente, ¿no? Pero es una realidad que no se puede negar, que el perro doméstico es una de las especies de compañía más populares y desde hace más tiempo también. Y le está ganando terreno al niño, a los niños. Como animal, como animal de como compañía. Criatura de compañía. Le está ganando mucho terreno. Hay una lucha ahí encarnizada. ¿Qué quieres decir, Hugo? Que yo sé que yo me lo has contado alguna vez eso y me parece interesante. Cuéntame. No, bueno, que en los países, digamos, occidentales desarrollados se ve que cada vez hay, bueno, pues menos niños y más perros. Ya, y eso y de ahí cada uno que saque sus conclusiones. Esto es un hecho. Ya, hombre, pues es más fácil tener un perro que un niño, desde luego. Desde luego. Y más fácil a un gato y más fácil a no sé, una tortuga. Una tortuga, tío. O un hámster. Yo tengo una planta, que dura un poco. Y sigue viva, la verdad que no está mal. Estoy dando mis primeros pasos ya hacia la paternidad. La planta te vive muy bien. Sí, ya llevo un año con ella, creo. Casi.
Muy bien. Es una planta de estas duraderas. La verdad que sí, aguanta bastante bien. No tiene mucho mérito, ¿no? Bueno. No tiene mucho. En fin, vamos a ponernos ya serios, Hugo, que si no, no avanzamos. Nada, a ver, yo quería empezar por hablar un poco de ciencia, ¿no? Con el nombre científico del perro. Porque, claro, los perros solemos ver que hay muchos tipos de perros, ¿no? Evidentemente, pero son todos la misma especie. Qué locura. Que le queda a todo el mundo claro eso. Y la especie es, el nombre científico en latín, Canis lupus familiaris. ¿Vale? Familiaris, ¿eh? También a veces se omite el lupus y Canis familiaris. Sí, se familiaris, lupus a veces, parte de la familia. Para hacerlo más cookie. Más cookie. El lupus que viene del lobo, claro. Y evidentemente, ya lo he desvelado, su familiar más cercano en términos evolutivos sería el lobo. A ver. El castor, dices. En fin. Y he dicho antes que es uno de los animales que nos hacen compañía desde hace más tiempo. No sé si tú sabes más o menos hace cuánto... Una cifra. Ya empezamos aquí. O a lo mejor ya me lo has visto en el guión, no lo sé si has estado mirando mi guión o no. Sí, le he hecho un vistazo, pero no recuerdo la cifra. Pero bueno, a lo mejor sí la vi y la tengo ahí metida. Bueno, me suena en plan, no sé, 12.000 años. Vale, pues vas muy bien, muy bien. Yo aquí tengo puesto que más o menos se cree que los perros fueron domesticados y empezaron a formar parte de nuestra sociedad hace unos 10.000 años. O sea que por esa época. Y claro, cuando decimos domesticar no es simplemente coger un lobo, que hemos dicho que es el familiar más cercano, y entrenarlo y decir, vale, ya es manso, ya está domesticado, ¿no? Esto lleva un tiempo y conlleva una selección de características, en este caso, que fueran útiles para los humanos. Que es lo que hacemos cuando domesticamos, pues yo qué sé, vacas, cerdos, ovejas, ¿no? Al final, pues el humano coge características que le interesen y al final, pues reproduciendo los individuos con esas características después de muchas generaciones, obtiene pues características que le interesan, ¿no? Como con el maíz. También, claro, también lo hacemos con plantas, es verdad, que yo estoy aquí hablando de animales, pero sí. Y hoy en día existen alrededor de 400 razas de perros domésticos. Una pasada. 400, toma ya. Sí. Bueno, yo preferiría hablar de etnias. Me parece un poco racista hablar de razas, pero bueno. No sé, Hugo, yo creo que en perros yo siempre digo raza, pero... Yo creo que sería mejor grupos etnográficos, pero bueno, ya cada uno. No, porque las etnias tienen un componente cultural y los perros no es algo cultural, no tienen sus propias culturas. No son pueblos, pueden estar la misma raza en muchos países. Me acabas de desmontar bien. Te he desmontado, sí, tu broma. Pero bueno, yo quería... pensar, ¿no? Que nos planteemos por qué nos hemos fijado en los perros en primer lugar, o en este caso los lobos inicialmente, para domesticarlos. Entonces, bueno, se cree, esto ya mirando estudios, ¿vale? Ya hablamos de lo que encuentran los investigadores, pues se cree que es una mezcla de factores, incluyendo su proximidad a nosotros, los humanos, claro. Si fuera una especie que no viviera cerca de poblaciones humanas, sería más difícil que nos hubiéramos fijado en ella, evidentemente. Su variedad de características físicas, su conducta dócil y en lo que nos vamos a centrar, o yo por lo menos me voy a centrar más en el episodio de hoy, es su capacidad de entablar relaciones sociales, especialmente con humanos, pero también con otras especies. Que eso todos, del líder de la manada. Y una cosa, dócil, entiendo que será dócil comparado con un oso polar o algo así. Porque... Claro, a ver, el perro ya, sí, el perro doméstico en general suele ser dócil, claro. Luego, evidentemente, habrá individuos violentos. Sí, no, me refiero a que antes de domesticarlos, claro, eran lobos. Entonces, bueno, claro, serían más dóciles que otros bichos. Sí, yo me imagino que es como que dentro de esos lobos pues habría alguno que es un poco más dócil y pues se acercaría más y ya pues así, ¿no? Y cuando he dicho relaciones sociales, entre ellos, pero también entre diferentes especies. Hemos visto siempre, bueno, no sé si siempre, pero yo he visto vídeos de perros con gatitos, perros con, yo qué sé, hasta con pajaritos, ¿no? Que al final los perros se les da muy bien, pues son muy extrovertidos. Sí, son muy extrovertidos. Entonces, mirando más estudios, también comparando lobos y perros, se vio en un estudio que comparaba, en este caso eran cachorros, ¿vale? De lobos y perros sociabilizados con humanos en circunstancias parecidas, se vio que los perros mostraban menos evitación y agresión ante los humanos que conocían. O sea, les ponían humanos que iban a menudo, humanos nuevos, y los cachorros perros
pues tendían a esconderse menos o a ser menos agresivos comparado con cachorritos de lobo, ¿vale? O sea que ahí ya se ve que hay diferencias desde, pues eso, desde pequeños. Y además a los perros se les da mejor también entender señales de comunicación con los humanos, o sea, que los lobos. El Platz y el Sitz. Ah, esto en alemán lo dices tú. Bueno, todo el mundo... Ah, lo dice todo el mundo en alemán. Los oficiales que yo sepa son así. Puede ser. El Sitz me suena, pero no sé, la verdad. Puede ser. Se le dan bien entendernos, eso es así. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que hace a los perros tener esa tendencia, ¿no?, a una conducta más sociable, un poco con todo el mundo, que es lo que se denomina hipersociabilidad, porque al final realmente es que son muy... O sea, al final llega un momento que a veces es un poco exagerado, ¿no? No sé si tú has visto perros que son amigos de cualquiera que pase, que dices, ay... Sí. Tampoco es que seas tú especial, o sea, evidentemente con su humano preferente, digamos, sí que son más de ver si se van, a veces se ponen incluso a llorar, ¿no? Pero bueno. Sí, cuando va el mítico que va a trabajar y el perro. Sí, qué pena. ¿Cuándo vuelves? Pero que al final muchos perros, también depende de la personalidad de cada perro, luego hay razas que son más sociables que otras, el individuo, de todo, pero que muchos pues son amigos de cualquiera. Entonces, bueno... Sí. Esa hipersociabilidad se considera que es una de las características de la domesticación. Y algunas de las características, como se define la hipersociabilidad, por lo menos en perros, es que te miran a la cara, ¿no? Miran a la cara de los humanos, otros animales no. Se tienden a acercar a ti. También tienden a tener unos niveles elevados de oxitocina, sobre todo cuando... interaccionan en este caso con nosotros, imagino que con otras especies también. La mal llamada hormona del amor. Exacto, que hemos hablado de ella también. Capítulo 40 y algo. Lo tengo apuntado, luego lo menciono. No. Y otra cosa que me ha parecido curiosa, característica de esta hipersociabilidad, es que también tienen una menor persistencia en solucionar problemas de manera independiente sin que les ayuden los humanos. O sea, que si tienen un problema, algo que tienen que solucionar, imagínate una caja que abrir, algo así, ¿vale? Un problema de perro. Informe. Sí, un problema de perro. Algo que tienen que hacer, si está el humano por ahí, van a tender menos a insistir que un lobo, por ejemplo, ¿sabes? Son menos insistentes en solucionarlo ellos. Es como que dependen un poco del humano, de los seres humanos. Y se giran para atrás, los miran, es como, ay, ayúdame. Sí, un poco así. Entonces, todo esto se cree, he leído, que podría estar provocado por lo que se denomina neotenia conductual. ¿Neotenia? Neotenia. Toma ya. Que voy a decir lo que es, porque yo no lo sabía, que es la conservación de conductas propias del estado juvenil en el individuo adulto, en este caso, pues comparándolo con su ancestro emparentado más cercanamente, que sería el lobo. Qué interesante, neotenia. Sí, eso es lo que le pasa a la sociedad actual también, en los países desarrollados. ¿No? Según tu hipótesis. Esto lo hablamos en su día, es verdad. En el episodio que hablábamos con Nacho, yo creo, con Neuronacho, puede ser. Y con Putamente también. Puede ser. Me acuerdo de la anécdota que dijo cuando de Harry Potter. Es que la gente es... Sí, y ella dijo, bueno, yo alguna vez me salté clases de universidad para ver capítulos de Son Goku. Pues eso no me hizo mucha gracia. Sí. Esa es tu hipótesis. Pues mira, con los perros podría ser un poco eso, que se parecen más a los cachorros de lobo, por ejemplo, ¿no? Que son más infantiles. De hecho, yo sí que cuando veo perros digo, es que son como niños, con todas las diferencias, pero la ilusión que tienen por todo... Digo, ay, qué bonito, la alegría, ¿no? Es verdad, la curiosidad. La curiosidad, sí, no sé, y es como que siempre están contentos. A no ser que estén en malas circunstancias, claro, se conforman con poco, no sé, en fin. A ver, al final no les importa su carrera ni cosas así, ¿sabes? No tienen ambiciones demasiado exageradas. Ya, pero hay animales que no se les ve tan contentos, no sé cómo decirte, como que contagian mucha alegría a los perros. No, eso es verdad, la verdad es que miras a la cariño de un perro en general y es en plan, uy, qué lindo. Bueno, pues esto es lo que quería hacer como introducción. Luego voy a contar algunos ejemplos de variaciones de genes asociados a esta sociabilidad o hipersociabilidad, si queremos, en los perros. Pero antes, Hugo, yo quiero que, ya que vamos a hablar de genes, de variabilidad, que nos hables un poco tú, como químico que eres, un poco del ADN creo que nos vas a hablar, ¿no? Y de las mutaciones, para que entendamos esto primero.
Cuéntanos. Sí, efectivamente, gracias por el paso que me acabas de dar. El ADN químicamente. ¿Te acuerdas que muchas veces decimos los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas? Vale, pues sí. El ADN también tiene sus ladrillos y son análogos a esos aminoácidos, en este caso son los nucleótidos. Uh-huh. Y bueno, también sabemos que el ADN, siempre decimos que son las instrucciones para crear y mantener vivo a un ser humano. O sea, es el manual de instrucciones para crearlo y para que el ser humano pueda mantenerse. ¿Al ser humano o el ser que sea? No, sí, buena punta, la verdad. A mí esto me da igual. Sabes que somos especistas, pero igual me pasé de la raya esta vez, correcto. Vale, entonces tenemos esos nucleótidos que son ladrillos y en este caso tenemos 4 ladrillos distintos, vamos a decir. Uh-huh. Con las proteínas, en el caso del ser humano, esta vez sí, tenemos 20 aminoácidos distintos, 20 ladrillos distintos y aquí tenemos 4. Y estas unidades, que se llaman nucleótidos como dije, están compuestas de los siguientes subladrillos. Porque tiene sus ladrillos. Entonces, una pentosa, la desoxirribosa. Es como el azúcar de la mezcla, porque en realidad es un azúcar. Uh-huh. Es la parte... Sí. Ajá, bien. Pentosa, bien. A ver, yo pienso pent 5, como pentagrama. Sí, muy bien. Osa, que es un azúcar o algo así, o que como glucosa. Sí, correcto, sí. Correcto, muy bien. Joder, es que ya... Eso, desoxirribosa, ¿vale? Es una ribosa, que es un tipo de azúcar de 5 átomos de carbono. Y en este caso es desoxi porque le quitas un oxígeno, un grupo de alcohol. Un OH. Y claro, es una desoxi porque estamos hablando de ADN, ácido desoxirribonucleico. Si habláramos de ARN sería ácido ribonucleico y no sería desoxirribosa, sería solo ribosa. Vale, pero o sea que la verdad, ya está. No, la diferencia... Bueno, es verdad está. Que luego el ARN también tiene alguna diferencia más, es verdad. Sí, pero la verdad que no me voy a centrar para nada en el ARN. La verdad es que se me ocurre... No, por favor, no. El ADN, al final, nos centramos en el ADN porque es de lo que vamos a hablar realmente. O sea, que no pasa nada. Ya hablaremos del ARN en otro lado. Sí, a ver, molaba meter ahí la cuña, ¿no? En plan, y justo las vacunas de ARN... Pero bueno, otro día. Del ARN mencionaste algo, yo creo que en el episodio de los orígenes de la inteligencia y de la vida y todo eso. Es verdad, Ahí hablaste muy del bien. ARN. Probablemente el precursor del ADN. Muy bien. Jolín, ya no me acordaba. Un capítulo buenísimo, por cierto, de mis preferidos. Bien, entonces, digamos que esta pentosa, esta desoxirribosa, sería como el tronco del nucleótido, ¿vale? Imaginémoslo como la parte central. El tronco, el torso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? El no sé qué tórax. En los tórax. Bichos. Pero era una mezcla. No lo era sé. El tórax y en los bichos era el no sé qué tórax, que era como la mezcla de nuestro tórax. Ya y se me ha cosa. olvidado la zoología que estudié en la carrera. Qué rabia, no me acuerdo. Bueno, luego a mayores de esa pentosa tenemos un grupo fosfato. ¿Qué es un fosfato? Pues es un átomo de fósforo oxidado, así que unido a varios oxígenos. Bien. Vale. Sí, o sea, el fósforo unido a varios oxígenos. Bien, vale, sí. Como un PO3 o algo así. Muy bien, sí, PO4 sería. PO4, pero al estar unido no hay un oxígeno que no está o algo así. No. Ahora vamos, dos de esos oxígenos están unidos a sendos nucleótidos vecinos. O sea, si cogemos un nucleótido aislado, solo tiene un fosfato, ¿vale? Y está anclado a ese átomo de fósforo por uno de los oxígenos del fosfato. O sea, es su brazo y a ese brazo se une por un codo y ese codo es el oxígeno. Es difícil de visualizar, pero sí. Yo creo que ya me acuerdo de cómo... Bueno, es un brazo y ese brazo le va a permitir a un nucleótido darle la mano a su nucleótido vecino, ¿vale? Que es el que sigue en la cadena. Y así se van uniendo todos por los grupos fosfato. Así que los grupos fosfato son como brazos que se van dando una cadena de personas que en realidad son nucleótidos, ¿vale? Y se van dando la mano a través de los fosfatos. Bien. Qué bonito. Bien, pues ahora tenemos a mayores una base nitrogenada, que viene a ser el otro brazo. ¿El otro brazo? Sí. Pero diferente, que se unía a otra cosa. Correcto. ¿Y a qué se une? A la cadena hermana complementaria. ¿Vale? Si nos acordamos de la mítica hélice de ADN, estas bases nitrogenadas son los peldaños. Siempre lo decía en mi profe de biología. Sí. Son los peldaños de la escalera. Como una escalera de estas de caracol. Correcto, sí. Que son como una hélice. Claro, entonces lo del brazo fosfato va de arriba a abajo. Exacto. En cambio, la base nitrogenada son los peldaños de izquierda a derecha, digamos, paralelos al suelo. Sí, o sea, los grupos fosfatos serían como el pasamanos, digamos, y los otros serían, las bases nitrogenadas serían los peldaños. Ay, qué bonito, me gusta. Vale.
Entonces, tronco desoxirribosa más 2 brazos. Uno es la base nitrogenada y el otro es el grupo fosfato. Bien, pero ¿qué pasa? Que es que además dijimos que hay 4 tipos de nucleótidos distintos. Y esta personalidad le va a venir dada a los nucleótidos precisamente por estas bases nitrogenadas. Que son 4. Personalidad, has dicho. Sí, les voy a dar características personales. A ver, ¿quién es más simpático? Entonces tenemos la citosina, que sería la intelectual del grupo. Es una pirimidina. Y dirás tú, ¿qué es una pirimidina? Ya empezamos. ¿Te acuerdas del benceno? Sí. Vale. Bueno, más o menos, sí. Que era un anillo plano de 6 miembros, un hexágono con dobles enlaces. Con dobles enlaces, sí. Pues ahora lo visualizas y quiero que quites uno de esos carbonos y en su lugar pongas un nitrógeno. Ajá. Vale. Pues eso es una piridina, pero no una pirimidina. Ah, amigo. Así que tenemos que imaginarnos una cosa más. Ahora vuelve a visualizar tu ahora piridina, ¿vale? Y le tienes que meter otro átomo de nitrógeno. Pero no va a estar pegado al átomo de nitrógeno que ya tienes. O sea, va a haber un hueco de un carbono entre los dos. Ah, vale. Como 1-3, en posición 1 y en posición 3. Jolín, ¿cómo controlas? Sí, perfecto. Puede ser, vale. Vale, pues ahora sí ya tenemos una pirimidina. Ajá, vale. Vale. Y claro, no es simplemente... Eso es pirimidina. Pero en este caso la citosina tiene pues un par de cosas más, ¿vale? Bueno, tiene ahí pues un oxígeno, una amina y un grupo metilo. Pero vamos viendo. Muy bien. Luego, la timina, que es la retraída del grupo. También es una pirimidina, pero no tiene aminas a mayores, porque acabo de decir que la otra a mayores tiene una amina y tal. Bueno, pues esta ¿Y por qué retraída y la otra es intelectual? Esto cada uno que lo interprete como quiere. Son referencias a los nombres, pero cosas mías. Vale. Ah, vale. Sí. Es que estaba pensando que tenía que ver con cómo interactúan con otras moléculas o algo. No, es un poco aleatorio. Vale, de tímida, vale, algo así, ¿no? Claro. Vale, para acordarte tú. Luego, la guanina. Es la guasona del grupo. Sí, la vivaz y popular del grupo, muy bien. Ah. Es una purina. Es una purina. Ya no estamos con pirimidinas, ¿vale? Las otras dos eran pirimidinas y ahora estamos en las purinas. Así que ahora tienes que imaginarte la pirimidina de la que estuvimos hablando. ¿La ves? Con sus nitrógenos no adyacentes en posición 1,3. Sí, la veo muy claro. Vale, pues ahora quiero que te imagines que le quitas un átomo de carbono. Ah, vale. Y ahora tienes un anillo de 5. Ajá. ¿Vale? Y tienes los nitrógenos que no son vecinos, siguen estando en posición 1,3, con un carbono en medio. Pues ahí tienes un imidazol. No es una purina eso todavía. Vale. Exacto. Ahora tienes que coger ese imidazol y fusionarlo con una pirimidina. Ah, vale, Es decir, fusionarías los dos anillos que ahora compartirían un lado. Y ya no vamos a entrar en qué posición están los nitrógenos, porque claro, lo puedes fusionar de distintas maneras. Pero bueno, un anillo de 6 fusionado con uno de 5 y cada uno de esos dos anillos tiene 2 nitrógenos. Vale. Pues esos son en general las purinas. Vale. Que no purines. Efectivamente, huelen bastante mejor. Bueno, tampoco, creo que no olían bien. Algunas de estas no olían muy bien. No lo sé. Y luego nos queda la adenina, que es la más golfa del grupo. También es una purina y está menos adornada que la guanina, ¿vale? Porque la guanina pues también tiene ahí sus aminas y tal. Esta tiene menos cosillas. Vale, pues estos son los 4 nucleótidos. Bueno, las 4 bases nitrogenados que al final generan 4 nucleótidos distintos. Que a la gente a lo mejor le suena algo verlo simplemente con su letra que representa cada una. Lo de la Correcto. A, la T, la C y la G, ¿no? Correcto. La citosina es una C, la timina una T, la guanina una G y la adenina, adivina. Ya lo dijiste, una A. Vale. O sea que cuando vemos, a veces se ve representado un gen solo con esas letras, todas seguidas, pues eso. Es una manera abreviada. Entonces, correcto, como dije antes, que las bases nitrogenadas valían para interactuar con tu cadena homóloga, ¿no? Para tener la doble hélice, pues la citosina solo se entiende con la guanina, ¿vale? Porque como una es intelectual y la otra es así vivaz y popular, pues se llevan genial. Y luego las otras que se llevan bien son la timina, que es la tímida, con la adenina, que es la golfa. Esto en realidad no tiene mucho sentido que se lleven bien, pero bueno, las analogías puede que las cogieran mal. Pero bueno, adenina siempre con timina y guanina siempre con citosina. Que tiene que ver con su estructura química, correcto. Entiendo. Y la interacción más importante que las mantiene unidas son los enlaces de hidrógeno, ¿vale? Esto de que tienes ahí un hidrógeno, que es así, está parcialmente cargado positivo y luego, ¿sabes? Interactúa guay pues con un átomo electronegativo como el oxígeno. Bueno, y generan ahí enlaces que no son enlaces covalentes, ojo. Pero bueno, son fuerzas de atracción potentes que hacen que las dos hélices pues se mantengan ahí pegadillas entre ellas. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que gracias a estos enlaces y a esta estructura, pues la molécula de ADN, pese a ser muy larga y compleja, digamos, porque tiene unas repeticiones larguísimas, pues es muy estable químicamente.
Vale, repeticiones te refieres a que tiene muchas letras de estas. Sí, adenina, correcto. Vale. Y bueno, y entonces, claro, sí, son enormes. Cambiando de letras, ahí es donde tenemos el código, ¿no? El código genético. Que si pensamos en el código este de ceros y unos, que es el código binario, pues en este caso tenemos un código, supongo que se llamaría cuaternario, ¿no? En el que tendríamos posiciones A, C, T, G. ¿Vale? Que sería en plan 0, 1, 2, 3. En vez de solo ceros y unos, pues 0, 1, 2 y 3. Es un código. Entonces, según las letras que vayas repitiendo y su orden, pues vas a tener la información codificada para eso, crear un ser vivo, no un ser humano. Pero el código genético no es como coger tripletes y ese triplete codifica para un aminoácido. Bueno, sí, es cierto. Claro, porque estas instrucciones para luego crear el ser humano viene de leer el ADN de 3 en 3 y luego a partir de ahí te sacas también generas un aminoácido y a partir de ahí generas todas las proteínas que nos mantienen funcionando. Pero bueno. Es una movida que yo, claro, cuando lo estudias es como, vale, esto es así, pero tú imagínate el que, ahora no me acuerdo la historia del descubrimiento de ese código, ¿vale? Pero para llegar a esa conclusión de que son tripletes, o sea, se lee de 3 en 3 esas letras y que luego algunos de esos tripletes dan lugar al mismo aminoácido y luego hay aminoácidos que se pueden formar por diferentes tripletes. O sea, bueno, me imagino que fueron muchos experimentos. Un follón. Y bueno, es que es muy complejo porque además de generar proteínas, pues el cuerpo hace más cosas, ¿no? Entonces, claro. Claro que no todo codifica proteínas. Luego hay regiones ahí que no se sabe muy bien por qué, ¿no? Otras que regulan. Luego yo a veces veo el término de ADN basura y a mí me parece ofensivo. Yo creo que a lo mejor me suena que ya no está tan en uso. Yo cuando estudié en la carrera sí que se usaba, pero es que me suena que no. Me recuerda, en plan, como no sé qué es, parece que no hace nada, seguro que es una porquería. En plan, oye, tío, puede ser, no te flipes. A lo mejor vale para algo y no sabes qué es. Ya, la verdad es que muy atrevido la persona que le pusiera ese nombre. Sí, pero bueno, está bien a veces despreciar a la madre naturaleza. Vale. Pues eso, estaba diciendo que es muy estable y además, pues oye, tiene un código de información dentro, ¿no? Que luego se puede leer. Pues tanto es así que se cree, en casos optimistas, que la molécula puede aguantar 400.000 años en condiciones adecuadas. E incluso hay artículos científicos que dicen que se consiguió aislar ADN sacado del permafrost, que es eso, el hielo permanente que no se deshila en veranito, pues de varios millones de años. Pero bueno, esto es polémico, porque luego hay otra gente que dice en plan, mira, esto que está sacando aquí seguro que es de contaminaciones, así que no te lo compro. Pero bueno, en los estimados más optimistas, pues incluso hasta varios millones de años. Y luego hay otros estudios que dicen no te flipes, 500 años de duración y gracias. Pues entonces, vaya diferencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, aún así, pues también hay iniciativas, digamos, de convertir el ADN en una especie de disco duro. O sea, en vez de que te guardes tu información en un disco duro, la puedes guardar en ADN y luego la puedes leer e interpretar. Y eso le da una duración mucho más larga que la de un disco duro medio. Entiendo que esta tecnología, si es que existe, está todavía en un estado muy temprano. Pero recuerdo haber leído pues hace un par de años un artículo incluso en alguna revista sobre esto. Pero bueno, entiendo que está en fase muy primigenia. Y además, entiendo que para leerlo tendrías que hacer una reacción en cadena de la polimerasa, o sea, una PCR, para que puedas amplificar lo que está ahí escrito y luego lo puedas leer. En fin, un follón. Ya, no lo sé, sí. O sea, y para se me ocurrió pensar... ¿qué tipo? Perdón, iba a decir, ¿qué tipo de información se puede guardar ahí? O sea, yo no sé, es que luego pensé, vale, lo guardas ahí pues para 500 años. Y claro, ¿por qué te interesa guardar información para dentro de 500 años? ¿Por qué no guardarla entonces en una matriz física más sencilla? Porque además, si guardas eso 500 años, tendrás que decirle a alguien cómo lo lee dentro de 500 años. Entonces, para decirle cómo lo lee, no lo puedes guardar en ADN. O sea, tienes que guardar las instrucciones en otra fuente de información. Para eso guarda toda la información en esa primera fuente de información. Es como enviar un email para que alguien coja el teléfono. Ya, no lo sé. O sea, a lo mejor es como un burofax. No sé. Información. Sí, justo lo que había pensado, un burofax. En plan, no sé me acaba de llegar este trozo de ADN que tengo que enviar un papel. Lo estoy imaginando como para poca información, pero no, a lo mejor es para muchísima información. Pero entiendo, no lo sé. O sea, entiendo. Sí. O sea, yo aquí, como no tengo ni idea de este tema, no lo sé, pero entiendo que si tenemos las técnicas para poder leer la información genética, se seguirán teniendo esas técnicas de aquí a cientos de años.
Y así pues evitas que se destruya, pero no sé cómo evitas bueno, sí puede ser, que es más resistente que un papel, ¿no? O que un disco duro de un ordenador. O que un CD, que al final los CDs no duran nada, tío. O la nube, que a saber qué va a pasar con el internet. Claro, es que en cuanto se caigan los servidores ya se acabó la nube, tío. Yo no sé. No lo sé, a mí este tema se me escapa. Bueno, de todas maneras, estas situaciones de las que hablo obviamente son fuera de cuerpos vivos. Bueno, al menos estas intenciones de guardar la información. Entonces, si tú tuvieras un cuerpo vivo que no se pudriese y que pudiera seguir vivo sin envejecer, podrías tenerlo en teoría más tiempo que eso, claro. Así que, bueno, entonces si es tan estable, ¿no?, esta moleculilla, ¿por qué surgen las mutaciones? Es más, ¿qué son las mutaciones? Eso te iba a decir. ¿Cómo se define una mutación? Sí, porque pues, a lo mejor a la gente le suena una cosa, pero no es eso. Sí. Pues nada, las mutaciones son cambios aleatorios que se dan en la secuencia de nucleótidos del ADN o bien en cómo se organizan. O sea, que se pueden cambiar de sitio, por ejemplo. Ajá. O pueden desaparecer. Bueno, Vale. hay distintos tipos de mutaciones. Y también nota aclaratoria, hay que distinguir esto de los cambios que se producen durante los entrecruzamientos naturales que tenemos de ADN, que eso ocurre pues cuando se mezclan secuencias de ADN de los gametos, o sea, las células reproductivas, que ahí, ¿sabes?, pues se mezcla un poquito el material genético, pero es una mutación. Para producir un embrión, que hay una mezcla ahí de los cromosomas. Exacto, para que tenga un material genético variable, para que no tengan todos los espermatozoides o los óvulos justo lo mismo, ¿sabes? Y vaya a dar siempre el mismo individuo. Vale, pensaba que... vale, estás hablando ya en el proceso de los gametos, de formar gametos, no de un embrión como la unión de un espermatozoide y un óvulo. Vale. Que bueno, que ahí también se producen cambios al combinarse las de papá y mamá, correcto. Y luego las mutaciones pueden ocurrir bien de forma espontánea, o sea, por nuestra actividad biológica, porque no es perfecta, por mucho que digan, ¡ay, las máquinas biológicas, qué perfección! No. Pues eso, ocurren errores durante la duplicación del ADN o incluso, pues, bueno, hay, ¿cómo se dice?, mecanismos de corrección, pues que a veces fallan. Bueno, pues eso ya genera mutaciones. Y también puede ser las mutaciones inducidas, o sea por exposición a agentes externos, bien químicos, bien físicos. Claro, yo es que me imagino, seguro que hay gente que evidentemente lo sabe, pero yo creo que cuando vemos la palabra mutación, mucha gente piensa en esos agentes externos, ¿no? Ya sea una mutación, pues vamos a decir, yo qué sé, por radiación solar, me lo invento, ¿no? O por rayos X. Pero que también están esas mutaciones, como tú dices, que ocurren de manera natural y que son el origen de la variabilidad genética al final, ¿no? Es verdad que también hablábamos de no somos perfectos porque tenemos mutaciones. Ojo, pero las mutaciones también nos permiten adaptarnos a cambios en el entorno, que si no tuviéramos esas mutaciones, pues sería más follón. Claro, tú tienes una mutación y eso de repente puede hacer que un individuo, ¿no?, de una especie tenga una característica que por casualidad le permita adaptarse a su ambiente o no, o que le haga más difícil, o que sea neutra. O sea, que las mutaciones no son ni buenas ni malas, pero depende del contexto, pueden ser pues beneficiosas, perjudiciales o ni fu ni fa. Exacto. Y también tienen o sea, no solo en la supervivencia, sino también en la reproducción, claro. También. En plan, si tienes una mirada seductora, pues es probable que propagues más precisamente esa mirada seductora. Bien apuntado, claro. Un pavo real con sus plumas maravillosas que son tan bonitas, pues eso no es que le permita sobrevivir mejor, ¿no? Pero de hecho, probablemente peor. Pero un poco difícil volar. Pero funciona tanto para atraer pareja. Es como en plan, mira, tengo esta característica que me hace más vulnerable y aún así aquí me tienes sano y... Sí, tengo nutrientes, vamos, para dar y tomar. Mira qué brillo en mis plumajes. Sí, que me puedo permitir gastar recursos en esto. Sí, saca el derroche, la cartera. Sí. Es que justo sin pensarlo, me acaba de llevar en plan, mira cuánto dinero derrocho. Llevo un Rolex, llevo un descapotable. Gordísimo. Es un poco lo mismo, al final, los humanos. Sí. Hay justo el libro, cuando hablamos del origen de la vida, en el libro del gen egoísta de Richard Dawkins también se habla de todo esto y es muy interesante. Bueno, entonces, antes de meterme ahí en harina duramente sobre cómo se producen estas mutaciones, solo decir que hay distintos tipos de mutaciones, vamos, o sea, qué es lo que pasa ahí en el ADN. Vale. Entonces puede ocurrir que se sustituyan las bases, o sea, que donde iba una adenina,
pues ahora vaya una citosina. Eso sería un tipo de mutación. También puede ser que se añada o se quite un nucleótido. O sea, antes tenías una secuencia que era en plan adenina, adenina, timina, y ahora pasa a ser adenina, adenina, citosina, timina, ¿sabes? Se mete un nucleótido extra. Eso te descontrola todo al final. Correcto, eso hace que las dos cadenas se queden ahí un poco... ¿cómo se diría? Bueno, cojas, ¿no? Ahí mal encajadas. Pero entiendo que luego a lo mejor los mecanismos de reparación, si la lían un poco, pueden hacer que vuelvan a encajar bien las cadenas, pero que se haga permanente la introducción esta del nucleótido. También puede ser que se invierta o se cambie el lugar de una serie de nucleótidos, o sea, tienes una secuencia de varios nucleótidos y a lo mejor pasan de estar, ¿sabes?, en el sector 4 del cromosoma no sé qué y se pasan ahí pues a otra zona vecinal de donde estaban. Y también incluso puede ser que desaparezca una serie entera, no solo un nucleótido. Entonces, químicamente, estas mutaciones espontáneas de las que me refería antes, pues eso, ocurren por la propia naturaleza del ADN y por, a veces, pues liadas de las proteínas que lo cuidan, ¿no? O que lo duplican o que lo pliegan. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes que ocurren es que la adenina o la guanina se separan espontáneamente, digamos, de su pentosa y la dejan así como huerfanita. Y bueno, esto es simplemente porque la química es así. La química te da, digamos, una serie de opciones termodinámicas y cinéticas. Y entonces en este caso, ocurren nada menos que 10.000 pérdidas cada 20 horas. O sea, se pierden... Sí. ¿Qué pasa? Que claro, en 20 horas pasarán miles y miles y miles y miles y miles de millones de operaciones, digamos, con este ADN, ¿sabes? Entonces, pues oye, una de cada... La verdad es que no me sé la cifra, pero bueno, digamos, una de cada 10 billones pues sale mal. Y claro, como ocurre continuamente en las duplicaciones, pues al final pues se van acumulando estos fallos. Claro, porque nuestras células se van dividiendo, etcétera. Sí. Entiendo que tiene que ver con eso. Y bueno, aunque ocurran, pues luego hay mecanismos de corrección. Pero... Eso, como es una cantidad de veces tan masiva, porque esto es nivel químico, y recordemos que un mol de moléculas está elevado a la 23, o sea, es un número altísimo. Entonces, al final, pues te va a pasar. Por probabilidades, aunque sea muy pequeño el porcentaje, va a pasar sí o sí. Exacto. Y entonces, nada, antes de devolverte la palabra, solo decir que esto ocurra no es para nada apocalíptico, ¿vale? Porque tenemos que pensar que si esa mutación, en primer lugar, que puede ser inofensiva, como dijimos, además se queda en una célula. O sea, no tiene por qué pasar a otras células. Ahora sí, si es en la línea geminal, o sea, la que pasa a los descendientes, la que genera los gametos, ahí sí se podría pasar. Pero si no, solo va a pasar en esa célula, oye, y sus hijas, obviamente. O sea, la célula se va a dividir y sus hijas van a tener eso. Pero esto quiere decir en plan, oye, pues esta proteína que me generaba pues va a tener un aminoácido cambiado, pero a lo mejor es totalmente funcional, ¿sabes? Entonces no va a tener fallo. Claro, que si pasan muy localizado, pues no tiene grandes consecuencias. Exacto. Eso, mi profe de biología en el instituto decía, pues si pasa en una célula de mi dedo, pues no pasa nada, se queda ahí, ¿sabes? Pues en plan, pues me va a quedar la piel un poquito más dura en 1000 células. Al cabo de 50 años ¿sabes? Va a ser nada. Entonces que tampoco... Hay que quedarse que no pasa nada rayadísimo. En plan, estoy mutando todo el rato. Y claro, el hecho de que, como hemos dicho antes, que los aminoácidos se producen cada uno a partir de un triplete, ¿no? De esas letras, como hay algunos aminoácidos que se pueden producir por diferentes tripletes, hay mutaciones que son silenciosas porque dan lugar al mismo aminoácido. Cambias una letra por otra, pero tienes el mismo resultado. O sea que luego todo depende, bueno, pues de muchos factores. En fin, y esta es mi introducción al ADN. Estupendo. Pues muchas gracias, Hugo. Yo creo que ahora ya nos podemos imaginar mejor cómo pueden pasar estas cosas y así entender otra vez a nuestros queridos perros. Sí, yo vuelvo a los perros. De lo pequeño a lo grande de nuevo, sí. Pues yo iba a hablar de un par de estudios, sobre todo, hay más, lo que pasa que, bueno, me voy a centrar en algunos que se han publicado en revistas así de renombre, por decir, recientemente, que han estudiado, pues, relación entre lo que contábamos de esto de esa sociabilidad de los perros y variaciones genéticas. Así que, bueno, vamos a ver poco a poco. En un estudio publicado en 2017 en la revista Science Advances, que es del grupo Science, se encontraron variaciones en 2 genes, concretamente, que contribuían a la hipersociabilidad en perros. Y curiosamente, estos genes que se encontraron en este estudio están asociados en humanos con algo que se conoce como el síndrome de Williams-Beuren o Boyren, no sé si se pronunciará Supongo que sí. estilo alemán. Sí, es alemán.
pero también se le conoce como síndrome de Williams a secas, que no sé si a la gente le sonará, yo la verdad es que no sabía lo que era. Es un trastorno congénito que se caracteriza por diferentes cosas, entre ellas un comportamiento hipersocial, pero no es lo único. También hay un desarrollo cognitivo normalmente o dificultades de aprendizaje y también enfermedad cardiovascular. Y también pues los niños, bueno, y ya de adultos también, tienen características faciales que se pueden, digamos, que identificar. Así que bastante curioso, ¿no? Que sí. Algo que se ha caracterizado en este síndrome de Williams, que hace que estas personas, los niños y también de adultos, pues den muchos abrazos, sean súper sociables, también muy empáticos. Esto se ha visto también en perros. Sí, sí, o sea, y estos niños también se van, bueno, cuando son niños se van con cualquiera, digamos, también, o sea, también, todo el mundo es amigo y entonces no saben distinguir también que puede haber peligros. Pues lo mismo que los perros. A mí es que esto me lo comentó, mi jefe de tesis un día lo comentó y a mí me dejó en plan, ¡oh, qué fuerte! Pues es que yo no lo sabía. De hecho, este episodio lo hemos hecho porque tú sabías esto. O sea, que gracias te lo contó a tu qué gran jefe. Y, o sea, claro, lo que estamos diciendo es eso, que un síndrome que hace ¿no? que en seres humanos tengas dificultad de aprendizaje, que seas súper sociable, te deja una fisionomía característica, eso también lo tienen nuestros queridos perros. Sí, ¿no? claro, la cosa... Lo que pasa es que el síndrome de Williams en humanos, al menos, está causado por pérdida de material genético en el cromosoma 7. O sea, no es un único gen, una mutación concreta en un gen, sino que hay un cacho entero del cromosoma que no tienen. En perros, por lo que he entendido, lo que se ha visto son variaciones de genes que estarían en ese trozo de cromosoma, que es el que en el síndrome de Williams falta. Pero puede ser que sean variaciones que hagan que la proteína que es codificada por ese gen funcione diferente o tenga menos actividad, ¿sabes? O sea, no es exactamente lo mismo, pero bueno, se ve una relación. Sí, y en comportamiento, pues eso, es muy curioso que encaja, ¿no? Lo de la sociabilidad, a lo mejor lo de no resolver problemas, ¿no? En plan, ay, arréglamelo tú. Pues a lo mejor tiene que ver también con esta dificultad del aprendizaje. No lo sé eso, no lo sé si en los niños o adultos ya también, que sí que pone un retraso en el desarrollo cognitivo, dificultades de aprendizaje, no sé si también recurren a otras personas de su entorno o no, eso ya no he investigado tanto, pero bueno, puede ser. Pero no es lo único, ¿vale? No es que en perros su carácter más sociable solo se ha identificado con genes que están en este cromosoma 7, concretamente los que están relacionados con esto. Se ha visto más cosas, ¿vale? Voy a hacer referencia a un estudio publicado muy recientemente, en 2022, en la revista Scientific Reports, que creo que es del grupo Nature, si no me equivoco, por un grupo de investigadores de Japón. Y como explican los autores de este estudio, una de las hipótesis que se ha tenido durante tiempo es que el comportamiento social de los perros tuviera que ver también con hormonas que afecten al cerebro, ¿vale? Hay hormonas que afectan a unas partes del cuerpo y hay hormonas que también afectan al cerebro. Y ellos hablan, por ejemplo, de los glucocorticoides, que son moléculas de señalización, como cualquier hormona, que en este caso regulan la capacidad del cerebro de adaptarse al estrés y estarían asociados con una menor agresividad. O sea, que podría ser que los perros, pues eso, tengan menos estrés, por lo menos ante los humanos, y se muestren menos agresivos por algún cambio en estos glucocorticoides. Y se ha hipotetizado que podría tener un rol importante en el proceso de domesticación. Imagino que no solo en los perros, sino también en otros animales, pues que no les damos miedo. Es curioso porque también hay animales, no sé, esto lo estoy reflexionando ahora mismo. Yo qué sé, los gorriones, por ejemplo, en las ciudades... Sí. A veces ves que se acercan bastante, en cambio otros animales huyen enseguida. Sí, esto de los pájaros, yo observé las primeras veces que salí de España, me sorprendió ver que allí se acercaban bastante más que en España. Y yo desarrollé la teoría de que en España tardaban más, o sea, están en ese camino, pero tardaban más por la posguerra en España. Se me ocurría en plan, claro, en España se pasó hambre hasta los años 50, pues la gente se comería las palomas, porque yo me leía Mortadelos y a veces se comían palomas. Por las ¿sabes? Palomas, venía la paloma mensajera con el mensaje de la tía y Mortadelo se la metía en la cazuela. Entonces, ¿sabes? Eso a día de hoy es rarísimo. Yo me imagino. Y Filemón. Sí. Y yo me imagino que eso... Las palomas están ahí, que hay que echarlas para que se vayan. Yo sí que veo que se acercan mucho.
Yo no sé, ¿no te llama cuando estuviste, bueno, a lo mejor en Reino Unido, no sé si allí pasa, pero a mí en Alemania, en Austria, sé que me llamó la atención que las palomas y tal tardaban mucho más en volar, se te acercaban mucho más ¿Sí? a los pies, vamos. Pues sí, no he notado yo esa diferencia, ¿eh? No lo sé. Y eso, mi teoría es que es por la posguerra. Todavía están acostumbrándose a que no se las coma la gente. Puedes escribir un paper sobre eso, Hugo. Puedes hacer un estudio. Sí, basándome solo en mi intuición. Bueno, pues volviendo al tema de los glucocorticoides, en este estudio vieron que el receptor de la hormona adrenocorticotropa, también llamada corticotropina, está relacionado con una mayor comunicación de los perros con los humanos y con su habilidad de leer gestos. O sea, una variación en este receptor de esta hormona estaba relacionado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los glucocorticoides? Ahora voy, ¿vale? Porque es que son muchos pasos. Pero en concreto se encontró que esto estaba asociado con ciertos polimorfismos de un solo nucleótido. Tú antes has explicado que hay diferentes tipos de mutaciones, que puede haber varios cambios. Pues en este caso es una única letra de las que has hablado, ¿no? Que cambiaría. Vale, entonces, y disculpa, ahora tenemos que hablar de esto del polimorfismo, porque digo... Vale, sí. O sea, ¿Qué quieres decir algo de eso? Sí, o sea, porque yo hablé de mutaciones, ¿no? De que cambias, digamos, una letra por otra y al final, cuando esto se hace muy común en la población, al final, en vez de hablar de en plan, no, se produjo una mutación, como esa mutación ya está normalizada, tenemos distintos polimorfismos. Exacto. Bueno, o tenemos un polimorfismo... Sí, puede haber pues dos variaciones, ¿no? De un segmento de ADN que sean comunes en la población, que creo que que tiene que darse en un 1% al menos de la población. Entonces, pues eso, pues una persona puede tener uno de esos nucleótidos en ese triplete, por ejemplo, en ese segmento, y otra tiene otro. Y aquí intuimos que a lo mejor en los perros primitivos, que o cuando se domesticó el perro, se convirtió en algo que era muy excepcional por esto de la selección que fue haciendo el ser humano, ¿no? Probablemente se convirtió ya en un polimorfismo, algo súper... Claro, puede ser algo así, que al principio solo estuvieran individuos muy concretos y ya luego a seleccionarlos y reproducirles entre ellos, al final pues se da ese polimorfismo más habitualmente, sí. Que luego hay variación, hay variabilidad. De hecho, hay razas que se consideran mucho más sociables que otras, se recomiendan más para, yo qué sé, para familias con hijos, y etcétera. Bueno, esto ya el tema de razas, sí, por ejemplo, los Golden Retrievers, de razas de estas puras, pero que luego pues también hay perros, evidentemente, que son mezcla de 1 millón de razas. O can de Palleiro, el perro mestizo. Eso no sé, ¿eso qué es? Eso es un perro mestizo, ¿no? Eso es como se llama en Galicia. Sí, can de Palleiro. Vale, pues yo lo que quería explicar de la hormona adrenocorticotropa es que es una hormona que se produce en la hipófisis, que es una estructura de nuestro cerebro que produce hormonas. Y en concreto esta hormona, cuando se libera ya luego al torrente sanguíneo, como buena hormona que es, pues estimula las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de nuestros riñones. De ahí su nombre. Y eso hace que se secreten corticosteroides. Y un tipo de estas hormonas, ¿vale?, son los glucocorticoides. O sea, un tipo de corticosteroides son los glucocorticoides, de los que hablábamos antes, que se hipotetizaba que podía tener que ver con la domesticación de los animales. ¿Sí? Por ejemplo, uno que a todo el mundo le sonará, o a mucha gente, es el cortisol. Que hemos hablado de él, de hecho, en el episodio con Neuronacho, que tiene que ver con varias cosas, pero también con la respuesta al estrés. Sí, estar despierto también, ¿no? También. Ahora estoy de cortisol, ahora estoy cero dormir, hacer cosas. Exacto. Así que parece que efectivamente los glucocorticoides podrían estar asociados con las habilidades cognitivas que habrían ido adquiriendo los perros durante su domesticación, como puede ser la capacidad de ajustar su comportamiento para seguir órdenes de los humanos, ¿no? El humano le dice, siéntate, ven, pasa para acá, pues podría tener que ver con todo esto, ¿vale? O sea, con una hormona que se libera, la hipótesis, y al final puede hacer que tenga menos cortisol, por ejemplo, o otro glucocorticoide, no lo sabemos. Pues esta es una de las cosas que se ha encontrado, que sí que hay ese polimorfismo, ¿vale? Qué bestia, si lo piensas, es muy fuerte, ¿eh?
Pues sí. Luego hablan de jugar a ser Dios. Sí, eso es jugar a ser Dios. Pues anda que domesticar una especie animal, tío, que lleva, ¿sabes? Ahí cientos de miles de años o millones de años haciendo su movida y luego viene el ser humano y dice, no, tú vas a ser así porque, lo digo yo. Porque nos gusta. Sí, ya, así somos. Y luego otra hormona neurotransmisor que también se ha hipotetizado durante tiempo es nuestra amiga la oxitocina, que hemos hablado antes de ella. Que ya hemos dicho, bueno, le dedicamos el episodio, aquí lo tengo apuntado, 38. Ah, gracias. Para quien lo quiera escuchar. Uno de nuestros episodios más escuchados, si no recuerdo mal, ¿eh? Por algo será. No dejéis de escucharlo. Y como ya vimos en este episodio, pues no todo es tan bonito como se pinta, o sea, no es tan fácil como decir sí es la hormona del amor, pero sí que está asociada con crear vínculos. Y de hecho, en un estudio se vio que entre humanos y perros, ¿vale? Entre esas dos especies diferentes se da algo que también ocurre entre individuos humanos, que es el crear vínculos a través de mirarse a los ojos. Qué bonito. Ah, sí. Sí, o sea que si tú te miras a los ojos con alguien, empiezas a crear un vínculo. Bueno, depende de cómo sea. Venga, vamos a tomar una. Pero con los perros también. O sea, ellos nos miran mucho a los ojos y eso crea un vínculo. Y luego también se vio en un estudio, o sea, se vio que eso hacía que aumentara la oxitocina en los perros, la mirada con los humanos, pero es que además, si luego se les da a oler oxitocina, ¿vale? Eso hacía que los perros miraran más a los humanos. Pero esto no lo hacían los lobos. O sea, tú a un lobo pues que has criado, entiendo, en cautividad, no sé, un lobo que no sea muy peligroso, le das a oler oxitocina y no te mira más. Pero un perro sí, ¿vale? O sea, que todo esto va un poco en la misma línea. Y otra cosa que ha hecho sospechar de que la oxitocina podría ser importante es el hecho de que haya tanta variabilidad en los genes que codifican para los receptores de oxitocina entre diferentes razas de perros, también en perros salvajes y en subespecies de lobos. O sea que hay muchas diferencias. De ahí también que haya perros pues más moscos. Sí, más suyos, otros que sean más de acercarse, etcétera. Y efectivamente en este estudio que comentaba de 2022 se encontró una relación entre ciertas variantes en estos receptores de la oxitocina. Y, en concreto, una medida que tomaron en este estudio era la duración y el número de miradas con los humanos de esos perros mientras intentaban solucionarlo. O sea, que nos iban mirando. Sí, ya me imagino miradas de pena, como decías antes. En plan, ayúdame. Sí, qué monos son. Sí. Así que, bueno, esto es muy interesante. Y, de nuevo, en este estudio, aparte de la oxitocina y de lo que he contado antes de la adrenocorticotropina, ¿cómo es? Hormona adrenocorticotropa. Eso. Y el otro nombre era más corto. Corticotropina, eso. Pues aparte de estas dos cosas, en este estudio también se encontró una relación con la comunicación de humanos, con los perros, y el gen asociado, otro gen asociado diferente al de antes, pero que también tiene que ver con el síndrome de Williams, ¿vale? Que tiene que ver con el desarrollo cerebral. O sea que de nuevo vemos esa relación con el síndrome de Williams. Vale, o sea, sí, no lo es todo, pero es una parte importante. No lo es todo, pero sí. Y es un gen que también se había visto anteriormente que tiene que ver con la hipersociabilidad. O sea que tanto con la hipersociabilidad como con esa comunicación visual. Así que ya está. Bueno, ya no he contado los nombres de los genes porque digo, son nombres, mira, es que es el WBSCR17. Son unos nombres es que poco... no son muy sexys esos nombres. No, la verdad es que no. Vale. Y todo esto pues a mí me ha parecido súper interesante y ya es mi parte, ya se termina aquí. Creo que tú nos ibas a contar algo más, ¿no? De las mutaciones. Sí, desde luego es increíble. Qué manipulación, todo para nuestro bienestar y nuestro... ¿Te parece mal? Nuestro ego humano. Bueno, ahora el daño ya está hecho, ¿no? ¿Ahora qué le vas a hacer? Pero tú lo ves como un daño, que hayamos cogido a los perros y les hayamos hecho muy sociables. A ver, es manipulación. No sé, es un tema muy complejo. A mí me recuerda como al planeta de los simios, ¿sabes? Pero el planeta de los simios era al principio todavía. Es que esa película la vi hace muchísimo, no me acuerdo muy bien de qué pasaba. Nada, que los seres humanos pasan a ser esclavos de los simios. Ah, ¿sabes? Vale. Y claro, entonces al final pasan 12.000 años y ya los seres humanos estarían ahí del todo domesticados y dirías tú, bueno, pero todo va bien, no pasa nada. En plan, están contentos, ¿no? Claro, míralos. Obviamente ya, es un ejemplo bastante... No lo sé. A ver, yo creo que mientras se les trate con dignidad, respeto, en buenas condiciones, ¿no? A los perros. Sí, que a mí lo que me da pena es esos perros, que yo lo he visto mucho en pueblos de España,
Digo polos porque en los polos pasa más, que los tienen atados a una cadena en ¿sabes? En una especie de cobertizo, solos o con más perros, y a veces son perros pues que usan para cazar, pero que no les dan cariño, los tienen ahí limitados de espacio. O sea, a mí eso sí que me parece muy triste. Sí. Pero un perro que está con su familia, que lo tienen bien cuidado, que le respetan, pues no sé. No me da tanta pena, ¿no? No sé. A ver, entiendo lo que dices. No me da tanta pena, claro. Que al final es un poco por el egoísmo del ser humano, pero bueno, oye, no pasa nada. Si no sufre el chaval, pues no pasa nada. El chaval perrito. Bueno, pues volviendo al tema de las mutaciones. Eso, antes dijimos, oye, que si te sale una mutación en el dedo, no te rayes porque, ¿sabes? Tienes un montón de otras células que van a hacer su trabajo bien. Pero claro, tenemos el problema. ¿Y si eres un feto? ¿Y si eres un prefeto, o sea, una mórula, que es ahí un puñado de células? Pues que cada una de esas células... ¿Y si eres una mórula? Ya, ahí sí que hay un problema. ¿Qué vas a hacer? Pues eso, porque cada una de esas células va a replicarse y va a dar lugar, ¿sabes? En plan, pues a lo mejor a todo tu estómago y todo tu hígado. Entonces esa mutación estaría en todos los lados, ¿vale? Por eso se le dice en general a las embarazadas, oiga, usted, ¿sabes? No fume, no beba, ¿sabes? No haga nada peligroso. No se meta radiaciones raras, no sé, no coma polonio, pues por esto, ¿no? Entonces vamos a ver ahora estas mutaciones de origen exógeno, ¿no? Que no son naturales. Yo me centré, ¿vale? en tres tipos de elementos que nos pueden generar mutaciones, porque claro, hay muchos y hay un montón de compuestos. Será por compuestos químicos que te pueden generar mutaciones. Yo me centré en 3 cosas de la vida cotidiana, ¿vale? De la vida cotidiana, y que son compuestos químicos en concreto. No, uno de ellos no. Cosas, vale. Sí, cosas, como el sol, por ejemplo. Sí, bueno, el sol justo no, pero la luz ultravioleta que sale del sol, sí, desde luego. Bueno, bien vale, visto. vale. Sí. Entonces, lo que hace nuestra querida luz ultravioleta a ciertas longitudes de onda, especialmente energéticas, es atravesar nuestros tejidos, y si tienes la mala suerte que justo choca con tu ADN, pues se empieza a liar, ¿vale? Entonces, le hace cosas a las bases nitrogenadas. Por ejemplo, hace que una base nitrogenada pueda reaccionar con su vecina de al lado. Y entonces se fusiona con ella mediante una reacción que los químicos orgánicos conocen bien, que se llama una cicloadición. ¿Cicloadición? Cicloadición. ¿Te acuerdas que dijimos, oye, para las bases púricas, un anillo de 5 fusionado con uno de 6, ¿sabes? Uh-huh. Vale, pues una cicloadición es que, bueno, este tipo en concreto haría que se forme un anillo más, en este caso de 4 miembros. O sea que ya tendrías ahí una ultrafusión de un anillo de 5 con uno de 6, con uno de 4, con uno de 6, con uno de 5. Vale, eso por la luz ultravioleta. Sí. Porque esto, de nuevo, pues viene siendo... al final es química, simplemente. O sea, este tipo de reacciones se utilizan de forma controlada en química orgánica, pues para conseguir hacer cosas que tú quieres. Pero en este caso está pasando para cosas que no quieres. Vale, entonces esto genera pues estas inestabilidades químicas dentro del material genético, y esto al final pues puede afectar a la secuencia de nucleótidos que tienes, porque al final esto se acabará reparando, pero te la lía. Los mecanismos de reparación te la pueden liar, entonces te pueden cambiar ahí, por ejemplo, el nucleótido que tenías puesto, y entonces inducen mutaciones. Por eso hay que ponerse protección solar. Correcto, y de hecho un tema interesante para el futuro me parece también las cremas solares y la protección de la luz ultravioleta. Sí, bueno, yo solo digo que yo antes solo me la ponía si en verano se iba a tomar el sol, pero luego vi que los médicos, por lo menos los dermatólogos, y me imagino que los oncólogos también... ¿Qué sabrán esos los dermatólogos de la piel? Te dicen que hay que ponerse protección en la cara aunque no haya un sol excesivo, ¿sabes? Que al final la radiación ultravioleta llega igualmente, y si te quieres proteger, pues se recomienda ponértela aunque esté el día nublado, aunque no sea verano, etcétera. Qué pereza. Yeah. Bueno, al final mejor llevar un gorro, ¿no? Hay muchas cremas hay cremas hidratantes, Hugo, que ya vienen con un poco de protección solar. Pues aquí metemos la cuña de publicidad. que no use la crema, no sé qué. Bueno, yo lo dejo al caer para que la gente se cuide. Vale. Y eso, y a mayores de hacer estas cicloadiciones, también puede hacer simplemente llega a tu núcleo, rompe otras moléculas que hay por ahí y genera los famosos radicales libres. ¿Te acuerdas que ya hablamos de ellos? Y esos radicales, pues como son muy radicales, pues reaccionan con cualquier cosa, son súper promiscuos. Entonces, si pillan al ADN por ahí por banda, ¡pam!, reaccionan con él
y ya lo desestabilizan y ya, bueno, puede hacer que te muera la célula, pero también puede hacer que tengas mutaciones. Y nada, recordar que los radicales libres se forman en este caso por una rotura homolítica de enlaces covalentes. ¿Te acuerdas de eso? Supongo que no, porque lo dijimos solo una vez hace un montón de tiempo. Pues sí, no me acuerdo. Voy a ser sincera. Pues homolítica. Sí, ¿te acuerdas que cuando tenemos un enlace covalente normalmente pensamos, bueno, sabemos que el enlace covalente es, oye, tenemos un átomo A y un átomo B, cada uno dona, digamos, un electrón, ¿no? Para una causa mejor, y entonces forman el enlace, cada uno poniendo un electrón. Claro, como nosotros. Pues la rotura homolítica se produce cuando cada átomo se lleva uno de esos electrones. Vale, o sea, es homogénea esa separación. Exacto, cada uno se lleva uno. Es porque justo. Normalmente pasa que formas iones, o sea que uno se lleva los 2 electrones y otro se lleva ninguno. Entonces uno queda con carga menos y otro con carga más. Sin embargo, cuando uno se lleva un electrón y el otro también se lleva un electrón, formas 2 radicales libres, que son bastante reactivos y reaccionan de formas muy distintas a los iones. O sea que es peor que sea cada uno con su electrón. Sí, en este caso sí, desde luego. Vale. Vale. Y la luz pues suele inducir este tipo de roturas y no formando iones. Vale. Entonces, sustancia 1, sustancia entre comillas, lista. Ahora vamos con sustancia 2, que es una muy común también en la vida del ser humano, que es el etanol, o sea, el alcohol. Amigo. Claro. El etanol, que le dedicamos un episodio al alcohol. Efectivamente, se lo ganó a pulso el etanol, está en nuestra lista de compuestos preferidos. Y a ver, un episodio. ¿Y cómo puede causar esto una mutación? Pues claro, ¿qué pasa? En este caso no causa reacciones químicas como hace la luz, sino que tiene efectos negativos en las enzimas que se encargan de replicar y de cuidar el ADN. Me encanta lo de cuidar el ADN. Cuidar. Eso es mi cosecha. Bueno, ya sabes, de corregir errores y otro simplemente creo que ayuda a que se compacte, ¿no? Y también pues lo protege de mutaciones porque lo estabiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que el etanol precisamente desestabiliza estas proteínas claves y hace que funcionen en ocasiones más lentamente, por ejemplo, en la replicación, y además aumenta los errores bueno, pues por ejemplo, la replicación, que hace que se generen mutaciones. Y esto lo hace porque eso las desestabiliza, ¿no? Digamos que cambia su estructura un poco o hace que no enganchen bien con el ADN y entonces hace que aumenten los errores. También, según parece, hay metabolitos del etanol que podrían inducir también cambios químicos, pero por lo que vi no está tan claro. O sea, lo más claro parece simplemente que hace que las proteínas que se asocian con el ADN funcionen peor. Pero entonces, claro, esto es, Hugo, perdona que te interrumpa, esto es, entiendo, si se ingiere. Bueno, si se ingiere, yo siempre digo lo mismo. Mucho se habla de, en plan, oye, que el etanol, si bebes mucho alcohol, te puede dar cáncer de boca. Y yo digo, ¿y los colutorios? Chan, 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 chan. No sé, o sea, igual no tienes por qué ingerirlo. Si haces... Bueno, no sé, estoy metiendo aquí un yo es que innecesario, pero sí, desde luego, en principio ingiriéndolo, respirándolo, a lo mejor también, claro. No pensaba en, yo qué sé, tocarlo, no es como la radiación ultravioleta, que solo vale, con que, aunque, ¿sabes? Es como que te toca la piel, digamos, y ya te da. Pero el alcohol entiendo que si tocas etanol con las manos no te pasa nada. O sea, me imagino que es el que se meta en tu sistema, claro, porque por la piel no penetrará el alcohol ahí. Pues entiendo. No controlo mucho, la verdad. La piel, a ver, claro, el alcohol es muy, como el agua, es muy polar, muy hidrofílico. Entonces, no creo que penetre mucho a través de la piel, pero bueno, algo seguro que sí penetra. Pero también la epidermis está muy protegida por células ya muertas y eso. Entonces... Claro. Pues no, sobre lo que comentabas antes del colutorio, yo sí que el otro día vi a una divulgadora dentista que sí que decía que los enjuagues bucales estos que se usan para refrescar y para limpiar, digamos, los dientes, que al final si tienen alcohol, pues que un cáncer de boca está asociado con el alcohol, aunque sea de ese tipo. Claro, o sea, que mejor que sean sin alcohol. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Entonces... Pero no apuntaba yo tan lejos. Es que, no, por eso te digo que yo vi que decía esta divulgadora que sí que está asociado con cualquier tipo de alcohol. O sea que para la próxima vez me lo voy a comprar sin alcohol. En el enjuague bucal. ¿Qué pasa? Que los que no llevan alcohol, muchos llevan otros alcoholes, ¿sabes? Pero bueno, ahora es verdad que estamos hablando del etanol. Ya. Los otros ya no sé. Ya no sabemos. Bueno, pues nada, habrá que investigar. Esto es muy complicado, en fin, esto de la ciencia. Yo qué sé, tío. Al final es que la química es un poco follón porque hacemos muchas cosas innecesarias que no sabemos qué pasa, ¿sabes? Ya.
En fin, y aquí hablando de cosas innecesarias que no sabemos qué pasa, pues tenemos el tercer agente más en plan, ¿en qué estabas pensando? Que es el tabaco. O fumar cosas quemadas en general. Fumar cosas quemadas, ya. Es que sí. Si lo piensas, es crear un problema tan innecesario, joder. ¿Quién le mandaba al ser humano decir, voy a quemar esto y me lo voy a meter ahí en los pulmones? ¿Sabes? Pues eso, ¿qué pasa? Que es una guarrería, ¿vale? Porque claro, tú cuando quemas algo o sea, ya hay un montón, es muy complejo lo que quemas, ¿vale? Porque es una planta más todos los aditivos que lleve, tú quemas eso y ahí pasan miles y miles de reacciones químicas distintas porque es una cosa, pues eso, está a mucha temperatura, tienes un montón de compuestos distintos, pues pueden reaccionar entre ellos de un montón de formas distintas. Entonces te estás metiendo un montón de movidas. Y es que además te lo metes directo ahí a los pulmones y de los pulmones te pasa a la sangre. Qué forma de buscarse problemas. Entonces hay detectados más de 3.800 carcinógenos en el tabaco. O sea, 3.800 sustancias distintas que causan cáncer. Entonces eso, las metes directamente en tus pulmones y en tu flujo sanguíneo, pues te estás buscando problemas. Y la verdad, que la gente aguante tantos años sin tener problemas graves, a pesar de fumar, demuestra que la verdad el cuerpo es bastante resistente, sí. Entonces muchas de estas moléculas que se forman ahí, pues también están en los tubos de escape, ¿no? Son cosas de hollines, compuestos poliaromáticos y nada, simplemente busqué porque hay tantas que voy a buscar, las 3.800. Busqué un ejemplo que era el benzoapireno. Y el benzoapireno, ¿te acuerdas del anillo de benceno? Pues imagínate 5 anillos de benceno fusionados. Hay un montón de combinaciones cómo se pueden fusionar, pero no voy a entrar en detalles. Desde luego no son una línea, ¿sabes? Unos puestos al lado de otros. Son así como puestos, bueno, pues 2 a 2 y cosas. Es bonita. La cuestión que, por ejemplo, el benzoapireno pues, se intercala en las cadenas de ADN, las desestabiliza y causa mutaciones después posteriores, cuando el ADN se pone en contacto con las proteínas de replicación. O sea, de nuevo viene siendo parecido a lo que hacía... a lo que hacía el etanol no es parecido, pero es un poco parecido a lo que hacía la radiación ultravioleta, vamos. O sea, un cambio químico dentro de la estructura que luego, al pasarse por la cremallera de las enzimas, pues al final te la acaba liando. Pues estos son 3 agentes típicos que causan mutaciones y ahora voy a hablar brevemente de las consecuencias, que bueno, ya hablamos un poco. Vale, pero a ver, eso. porque claro, yo pienso en el cáncer lo primero, pero a lo mejor hay otras consecuencias, no sé. Entonces, como decía antes, ¿no? Si está en ti como... Bueno, si está en los gametos o si está en una mórula o en un feto, follón, o sea, dependiendo de la mutación, obvio, pero va a estar en una parte muy importante de tu cuerpo. Uh-huh. Si le pasa lo que dije antes a una célula de tu dedo, pues no tiene por qué pasar nada. Si eres fumador, estás haciendo que, bueno, muchas de las células de tus pulmones estén algo escachufladas y sean o bien menos eficientes o bien vayan acumulando mutaciones que no tiene por qué ser un cáncer, pero vamos, a lo mejor hacen en plan, oye, pues el ritmo al que genero proteínas es más bajo, a lo mejor ahora como no funciona bien acumulo moco, ¿sabes? Uh-huh. Un montón de movidas. Entonces ahí ya viene lo que decías tú, si tienes mala suerte puede que te mute pues un nucleótido o una serie de nucleótidos o, bueno, otras de las mutaciones de las que hablamos antes, tipos de mutación, que pueden afectar a las enzimas que controlan el crecimiento celular, por ejemplo. Si tienes esa mala suerte, pues puede que tu célula se niegue a suicidarse y empiece a multiplicarse sin control. Si tienes peor suerte, pues a lo mejor muta el gen de reparación de fallos de mutaciones y entonces hace que esa célula, además de multiplicarse continuamente, empiece a mutar a lo loco. Entonces, claro, algunas no serán viables, pero otras a lo mejor hacen que todavía se multiplique más. En fin, y todo esto pues efectivamente lleva al cáncer. Y luego, a nivel de feto, pues básicamente es lo que dije antes, que como una sola célula cuando eres muy pequeñito va a dar lugar a un montón, pues puede hacer que seas inviable como ser vivo o que tengas alguna enfermedad, bueno, pues para toda tu vida, sí. En fin, que no fuméis. No fuméis, no bebáis y no os expongáis al sol. No bebáis. Bueno, a ver, aquí cada uno, pues como siempre decimos, cada uno entendemos que la gente es adulta y toma sus decisiones o lleva su vida como puede, porque depende del momento de su vida, pues puede tomar unas decisiones u otras. Pero está bien ser consciente de cómo ocurre esto, yo creo, ¿no? Para entenderlo, porque no es... lo típico que se dice la gente, no, pues mi abuelo fumaba o bebía y duró hasta los 90, vale, pues que es una cuestión un poco de lotería, ¿no? Porque, como hemos dicho tú, una mutación puede ocurrir pues en un tipo de célula u otra o de, pues eso, un trozo de ADN, que pase algo, que no pase, y luego además que dependiendo de la suerte que tengas con tu material genético, pues a lo mejor eres más resistente o menos, o tienes más capacidad de hacer frente a eso.
Entonces, bueno, yo creo que entenderlo, pues oye, sirve para ser consciente, ¿no? De esos riesgos. Que yo creo que, oye, hoy en día lo del tabaco está bastante claro, ¿no? O sea, la gente está bastante concienciada. El alcohol no tanto. El alcohol no tanto. Yo creo que el tabaco es mucho más... No sé, como que la gente lo tiene más claro que es bastante malo para la salud. El alcohol yo creo que está muy normalizado, por lo menos en nuestros países, bueno, en el Reino Unido también, en España y en Europa en general, y me imagino, pues bueno, no en todo el mundo no, porque hay países que no beben. Del mundo. Sí. Pero está muy normalizado, sí. Hay quien dice que el alcohol está muy normalizado porque se prohibieron otras drogas. Entonces, el alcohol es la droga principal de recurrencia porque es lo único que nos queda. Claro, pero ¿por qué hay que drogarse? Quiero decir. Bueno, eso da para otro capítulo, Clara. Me gusta. Bueno, no sé, es como... O sea, muchas veces se recurre a las drogas por problemas que uno tiene y te ayudan a pasarlo de manera, no sé, bueno, a paliar un poco ese dolor o tal. A refugiarte. Sí. Pero otras veces, como el alcohol, pues es una droga muy socialmente aceptada, ¿no? Que se utiliza como para sociabilizar, porque te desinhibe, bueno, es todo esto, ¿no? Sí. Y luego, pues gente que busca estados alterados de conciencia. Es decir, bueno, no quiero decir la borrachera como un fin también. Sí. O bueno, o el puntillo del que hablamos también. O el puntillo, o bueno, o que hay gente que realmente disfruta del sabor de un buen vino, ¿no? O de una cerveza. O de un whisky. Claro. Nada, es broma, sí. Entonces, bueno, no sé. Cuanto menos se tome, ¿no? O sea, no pasa, o sea, si te tomas un vaso una vez, entiendo que poco probable es que te ocurra una supermutación, pero cuanto más expuesto estés, pues más probable es que se vayan acumulando, ¿no? Entiendo. Sí, y la lo lotería, mismo, y el sol yo creo que tampoco estamos muy concienciados, ¿eh? No, pero bueno, estamos mejorando. Porque con respecto a la generación de nuestros padres, pues nos protegemos mucho más. Por lo menos a los niños pequeños sí que se les suele poner. Sí, pero yo cuando era pequeño, la protección que se ponía a los niños era muy baja comparada. Pues ahora se pone en plan factor 50 mínimo. Y cuando yo era pequeño, en plan factor 8, factor 12. Bueno, poco a poco. Esperemos que con nuestro podcast... Para nosotros ya es tarde. Para nosotros ya... Bueno, yo creo que me protegía bien. No lo sé, Hugo, no me acuerdo, no lo sé qué me ponía. No, yo espero que sí. Claro, no estábamos vigilando tampoco. A ver de qué factor es padre y madre. Y luego que caducan. Bueno, en fin, eso da para otro episodio entero, lo de las cremas con protección solar. Yo creo, Hugo, que nos ha quedado un episodio muy completo. Hemos hablado de perros, hemos hablado de mutaciones. Bueno, es el último episodio del año. O sea que... Es verdad. Con esto nos despedimos. Ahora viene Navidad y... Claro, la gente, pues claro, sí que está expuesta, por lo menos alcohol es muy común, ¿no? Pero bueno, oye... Sí, por los bombones de licor. que no me gustaron nunca los bombones de licor, que no, tío. Bueno, Hugo, yo creo que nos despedimos y volvemos después de Navidades, como siempre. ¿Te parece bien dejarlo hasta aquí? Sí. Bueno. Esto está palabrado. Perfecto. Pues nada, nos despedimos de vosotros, pero primero... Por supuesto, gracias al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Y como siempre, pues si queréis ver toda la información con nuestras referencias, están en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com y luego si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor de podcast preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de novedades nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @covalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta el año que viene. Abur.